pero yo destaco algunas que son leyes que están en ejecución y que de alguna manera ayudan a reducir emisiones. Algunas están mejor implementadas que otras, como dije, nuestro problema creo que no tiene que ver con falta de leyes, sino falta de implementación. Estos son una idea de los proyectos en el mecanismo de desarrollo limpio que ha habido en Argentina. Como pueden ver, hay una gran cantidad y en muchos sectores. No todos estos proyectos lograron seguir todo el ciclo necesario para vender las reducciones de emisiones, pero una gran cantidad, diría que es alrededor de 50, han logrado acceder al mercado de carbono y han obtenido esta rentabilidad adicional. Este es un ejercicio que se hizo en la Secretaría de Ambiente hace un par de años. Es un calculador de huella de carbono. Cualquier persona puede entrar, completar los datos que le piden, una serie de preguntas con respecto a cuánto usan el transporte, cuánto generan de residuos, cuánto gastan de gas, cuánto gastan de electricidad. En función de eso va a salir su huella de carbono. La huella de carbono es su estilo de vida. Pueden compararse contra la huella de carbono del argentino promedio, que es de 5,71 toneladas de CO2 equivalente al año, y ver si están por arriba o por debajo del argentino promedio, y en función de eso, si lo desean, implementar medidas para reducir su huella de carbono. En la misma herramienta hay una serie de medidas recomendadas con los volúmenes de reducción de huella que logran tras implementar cada una de ellas. Para finalizar, ¿un país puede crecer y al mismo tiempo limitar sus emisiones de carbono en comparación con un escenario sin respuesta a la problemática del cambio climático? Sí. Sí, yo creo que puede crecer. De hecho, hoy se habla mucho de la posibilidad de desacoplar el crecimiento económico del crecimiento de las emisiones. Hoy en día, en la mayor parte de los países, esas dos curvas de crecimiento van en paralelo. Pero la idea sería que a largo plazo el país pueda crecer y las emisiones crezcan menos o incluso decrezcan. ¿Nos corresponde hacerlo a pesar de no ser responsables principales de la problemática? Sí. No somos el principal responsable, dije que tenemos menos de 1% de las emisiones del mundo, pero tenemos un grado de responsabilidad. ¿Debemos hacerlo a cualquier costo? ¿Tenemos otras prioridades? No, creo que no debemos hacerlo a cualquier costo. Creo que hay otras prioridades en Argentina y creo que también hay una responsabilidad de los países desarrollados de financiar, al menos parcialmente, estas acciones de mitigación. Entonces creo que, por otro lado, hay muchas acciones que se pueden hacer en el país que tienen como co-beneficios reducir emisiones sin ser el objetivo principal. Entonces creo que hay que apuntar a identificar e implementar estas acciones y, por otro lado, capturar todo el financiamiento internacional disponible para implementar las acciones que no son prioridad argentina. ¿Se pueden satisfacer las prioridades al mismo tiempo y al mismo tiempo limitar emisiones? Sí, dije recién que hay muchas acciones que cumplen con esas dos premisas. Conclusión: el cambio climático conlleva desafíos y oportunidades. Desafíos: orientar los modelos de producción actuales hacia modelos menos intensivos en emisiones, desarrollar capacidades de adaptación para los impactos del cambio climático. Estos son los dos principales desafíos que nos impone esta problemática. Y las oportunidades son, como dije anteriormente, que hay un marco internacional donde cada vez hay mayor cantidad de herramientas y de instrumentos financieros disponibles, sobre todo para mitigación, y que pueden ser de acceso por la Argentina. Así que hay una oportunidad de hacer cosas a partir de este marco internacional que se está gestando. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Hasta qué punto cree usted que los problemas ambientales en Argentina, como por ejemplo las inundaciones en Buenos Aires, en Luján, responden al cambio climático o responden a la falta diplomática de políticas públicas ambientales y de infraestructura? Bueno, el cambio climático no es ajeno a lo otro, digamos. El cambio climático complica situaciones que de por sí pueden estar mal. Así que yo creo que hay una combinación de factores. Desde ya que, más allá del cambio climático, nuestras sociedades están expuestas y han estado expuestas siempre a la variabilidad climática, es decir, a la posibilidad de que haya años más fríos, más cálidos, más lluviosos, menos lluviosos. En nuestro caso, muy vinculado al fenómeno del Niño. Y la sociedad, digamos, nunca llegó a prepararse del todo frente a esa variabilidad climática que ha sido propia de nuestra historia. Ahora esta variabilidad climática se complejiza aún más con un proceso de cambio climático que puede hacer que estas variaciones sean mucho más intensas.
con lo cual el desafío se vuelve más grande que antes. Próxima pregunta, en su opinión, ¿qué impacto han tenido los mecanismos de desarrollo limpio en la mitigación del cambio climático? En términos de porcentaje de reducción de emisiones ha sido ínfimo, pero ha sido muy importante en términos de ser una herramienta donde ha dado la posibilidad de que el sector productivo implemente proyectos que son buenos para el ambiente y al mismo tiempo le generan una rentabilidad. Eso no es común. En general, el sector privado ve la cuestión ambiental como un costo siempre y siempre lo tiene como los asusta, digamos, cualquier cuestión ambiental. Bueno, el mecanismo de desarrollo limpio logró que muchas empresas en Argentina se acercaran a la cuestión ambiental y vieran una oportunidad de negocio en el ambiente. Eso creo que es lo que más destaco, más allá del volumen de reducción de emisiones que se logró a partir de implementar proyectos en Argentina, que será el 1 o 2% de las emisiones de Argentina, es muy poquito. Próxima pregunta. ¿Cómo afecta a la competitividad de la Argentina el cambio climático si no tiene la tecnología de los países desarrollados y no se cumple la transparencia de tecnología explícita en el protocolo de Kioto? Sí, la transferencia de tecnología, sí, es verdad. Eso es una limitante, es parte de la negociación internacional. Todo el tiempo está en discusión el tema de transferencia de tecnología y financiamiento. Los países desarrollados son reacios a esto. Por una parte el financiamiento dicen que va a venir del sector privado, pero no hay compromiso del sector público de los países desarrollados. El sector privado pone la plata en determinadas condiciones que no son siempre las que nos convienen a nuestros países. Así que es poca garantía esperar a que el sector privado ponga el financiamiento necesario. Por eso los países desarrollados exigen que sean el sector público de los países desarrollados los que pongan el financiamiento. En cuanto a la tecnología, los países desarrollados hablan de las limitaciones que tienen con las patentes y que las tecnologías son del sector privado, no son de los gobiernos, y por lo tanto no pueden hacer nada para ello. Y eso es una limitante importante, porque realmente la transferencia de tecnología es un factor clave para que podamos reducir emisiones en nuestros países. ¿Ya existe un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático? Existe una Estrategia Nacional en Cambio Climático y incluye medidas de adaptación. Creo que aún falta mucho por hacer de cualquier manera en términos de coordinación e implementación de medidas en adaptación. ¿Y para la provincia de Córdoba? No soy el indicado para hablar de eso. Yo creo que cada provincia ha hecho esfuerzos y está haciendo esfuerzos en la temática de cambio climático. Algunos se han orientado más al tema de mitigación, otros al tema de adaptación, pero creo que falta sí algo más coordinado a nivel nacional que reúna y realce todos estos avances que están haciendo en las provincias. ¿Qué contribución propone la Argentina? Es una buena pregunta. Tenemos de acá a diciembre del 2015 en realidad mucho menos, porque la propuesta tendría que estar para abril del año que viene. Tenemos poco tiempo. Yo creo que la propuesta de contribución de Argentina no va a ser de mitigación, va a ser de adaptación, y está en discusión si se puede hacer eso, porque en última instancia lo que Argentina hoy puede decir es que va a contribuir al mundo a partir de medidas que está haciendo de adaptación. No contribuir al mundo, va a contribuir o contribuye porque está trabajando en medidas de adaptación, pero al mundo la adaptación nuestra no le sirve, al mundo le sirve que reduzcamos emisiones. Así que no sé si va a ser aceptable. Como el formato por ahora es abierto, como dije, por lo menos hasta que terminemos Lima no sabremos si esto es posible o no, pero hasta donde estuve yo en mi cargo de director de cambio climático, lo que yo más viable veía era una presentación de ese estilo, porque mi perspectiva es que es difícil que las áreas de gobierno que tienen que tomar la decisión de reducir emisiones la puedan llevar adelante. Y lo digo, digamos, trabajando en la Secretaría de Ambiente, que no soy yo el que pago la factura, ¿no? Trabajando como trabajaba antes, sino que de alguna manera mi función era decirle a la Secretaría de Energía, al Ministerio de Agricultura, que habría que ver si se pueden limitar emisiones, pero en última instancia los que pagaban eran ellos. Mi función era armar la contribución. Me parece difícil, pero bueno, también me parece necesario que la contribución de Argentina tenga un componente de mitigación. Muchísimas gracias, doctor, por su aporte. Y vamos a hacer entrega de los presentes.
Invitamos a los alumnos del sexto año del UPEC número 170 y también invitamos al secretario de Servicios Públicos de la provincia, a quien le damos la bienvenida también en esta tarde, el ingeniero Alberto Bresciano. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un coffee break. Están invitados al salón anexo para disfrutar de una pausa, 15 minutos y volvemos a este lugar para la teleconferencia. Muchas gracias.